Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que es un debate más que un tema. Esto es lo primero que quiero decir. La posmodernidad es una cuestión en debate. Mucha gente dice que la posmodernidad no existe. Cuando digo gente, digo teóricos, ¿no? Gente que ha publicado, filósofos, pensadores, críticos, teóricos de la literatura, teóricos del arte. Hay quien sostiene que no existe tal cosa, que es un invento, y hay quienes sostienen seriamente que hay algo que puede ser llamado posmodernidad. Yo no voy a resolver, ni ninguno de nosotros hoy acá vamos a resolver el debate, sino que vamos a pensar en esa posibilidad desde la literatura. Por supuesto que es perfectamente pensable. Algo llamado posmodernidad que puede ser llamado de otras muchas maneras, pero que se delinea como un perfil, digamos, de ciertas prácticas literarias, subrayo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Y por qué subrayé recién prácticas literarias? Porque ya no podemos hablar de la literatura. Esto lo empecé a decir en el primer teórico y termino con el último teórico, diciéndolo desde otra cuestión problemática, que es la posmodernidad. Yo no puedo decir, bueno, la literatura a partir de tal fecha es posmoderna. Eso sería ridículo. Lo que sí estoy diciendo es que hay ciertas prácticas literarias que se perfilan con determinados procedimientos y sobre todo con determinados cuestionamientos a algunos postulados de la razón moderna. Ya he hablado algo en relación con el romanticismo, ¿no? Ya definí qué cosa entendemos por la razón moderna, hoy vamos a volver un poquito a eso, que se pueden definir, digo, como una escritura que cuestiona ciertas verdades aceptadas y, por supuesto, esos procedimientos, esas transformaciones, abarcan también otras manifestaciones artísticas, más allá de la literatura. Pero bueno, yo hoy voy a dar un panorama muy general de lo que podemos entender por posmodernidad y vamos a hablar, espero que hayan podido leer esta novela de Paul Auster. Yo elegí de la trilogía de Nueva York, la del medio, Fantasmas, porque es la más corta y porque tiene características muy evidentes de una escritura que puede ser considerada posmoderna. Primera pregunta para mi conocimiento. ¿Pudieron leer la novela? Para saber, no estoy tomando examen, para saber si me voy a manejar con alguien que leyó la novela o que no la leyó. Sabrina la leyó, Ezequiel la leyó y Melissa la leyó, pero qué maravilla. Bueno, voy a cerrar la ventana, disculpen porque hay mucho ruido afuera. No sé si hay una manifestación de algo que es cerca de mi casa, hay bocinazos. Bueno, entonces yo primero voy a hacer una breve referencia, más o menos teórica, filosófica, a lo mejor Ezequiel me podés aportar desde tu disciplina, a lo que entendemos por posmodernidad, y después vamos a hablar un ratito de la novela. Posiblemente vamos a tener que usar 2 bloques de Zoom. Bueno, yo voy a comentar, o sea, en mi comentario voy a hacer referencia a un texto de Esther Díaz que se llama ¿Qué es la posmodernidad? Esther Díaz es una profesora de la UBA de filosofía, que tiene mucha obra, sobre todo sobre la obra de Foucault. Es una especialista en Foucault, una referencia obligada, por lo menos en la Academia Argentina, en relación con la obra de Michel Foucault. Este texto, que se llama, como les digo, ¿Qué es la posmodernidad? Entre signos de interrogación, está en un libro editado por Biblos, ya bastante, tiene sus años, en el 88,
que se llama Posmodernidad, y es un compilado de artículos, compilado justamente por Esther Díaz. Pero de una manera indirecta y muy lateral, voy a hacer referencia a dos libros que les recomiendo si les interesa el problema. De Gianni Vattimo, La sociedad transparente, es un libro muy interesante y es un ensayo, y digo ensayo porque realmente es un libro accesible. No hay que ser especialista, no hay que ser profesor de filosofía para entender. Vattimo es un filósofo italiano muy, muy importante, tiene estudios en Nietzsche. Es un ensayo de verdad que lo puede leer cualquier persona interesada. Creo que es excelente para introducir a la cuestión. Y un clásico sobre posmodernidad que es de Jean-François Lyotard, La condición posmoderna. Acá Lyotard se refiere más a la literatura, tiene más que ver con los problemas que a nosotros nos interesa, este libro. Vattimo es un filósofo que piensa sobre todo la concepción posmoderna de la historia, particularmente a partir de los ensayos de las tesis de filosofía de la historia de Benjamin, que son del 38. Bueno, esto es bibliografía que yo recomiendo, no es bibliografía obligatoria, son dos libros que yo les recomiendo para introducirnos a la cuestión. Bibliografía sobre posmodernidad hay muchísima. De hecho, nosotros en el 2008 publicamos justamente, compilado por Cristina Piña, la titular, que fue titular hasta el 2016 de esta materia, tenemos un libro en Biblos que se llama Literatura y Posmodernidad, un libro colectivo, ¿no?, del grupo de investigación. Así que hace mucho que yo estoy estudiando este problema. Por si lo quieren consultar, no sé si se conseguirá el libro, debe haber algunos artículos en internet, y si quieren, después me piden por mail y yo les paso el PDF. Bueno, ¿qué me interesa comentar un poco de la mano de Esther Díaz de este artículo que les acabo de nombrar? Como les digo, ¿qué es la posmodernidad? Es el título. Esther Díaz también tiene una virtud, que es profesora y se nota, es muy didáctica en su exposición. Una primera puntualización. Cuando hablamos de posmodernidad, no estamos señalando un periodo histórico, y en ese sentido no se opone a la edad moderna, esa edad moderna que la historiografía clásica ubica entre el siglo XV, podemos decir la conquista, y la Revolución Francesa, o digamos los últimos años del siglo XVIII. La llamada edad moderna. No es que la posmodernidad dialogue con aquello y lo niegue, ni nada por el estilo. Más bien, la posmodernidad sí reacciona contra un movimiento, podemos decir, un movimiento cultural que tuvo lugar en Europa en los siglos XVII y XVIII, y que se ha dado en llamar la Ilustración, o el Iluminismo, o también el siglo de las luces, que tiene una cantidad de características. Ustedes seguramente lo han estudiado en la escuela, y es un movimiento, particularmente en Francia y en Inglaterra, pero que después irradia a toda Europa en el siglo XVIII. La llamada Ilustración. Yo no voy a hacer acá una síntesis de la Ilustración, pero sí vamos a detenernos en algunos de sus rasgos fundamentales, que es la entronización de la razón como vía privilegiada de conocimiento. Como vía privilegiada de conocimiento de todo, digamos, de conocimiento de la realidad, de autoconocimiento, conocimiento del propio sujeto, de conocimiento de la historia y del conocimiento sobre las artes y los oficios incluso. ¿Por qué digo artes y oficios? Porque es el título de la enciclopedia, la famosa enciclopedia de Diderot-D'Alembert, que se llamaba así, ¿no?, Enciclopedia sobre las ciencias, las artes y los oficios. Esa famosa enciclopedia de mitad del siglo XVIII, 1751 es la primera edición, fue
una edición que se extendió por 2 o 3 décadas, porque son 17 volúmenes. Pero ¿por qué me detengo en la enciclopedia? No se detiene mucho Esther Díaz, pero yo quería hablar de la enciclopedia porque es como una especie de paradigma de la ilustración. La enciclopedia se propone ser un compendio del saber de la humanidad en ese momento de la historia, mediados del siglo XVIII. Y es muy significativo. Hoy nos queda más que nada el adjetivo, ¿no? Cuando decimos algo es enciclopedista, o esto es un saber enciclopedista, o una tendencia enciclopedista del saber. ¿Qué estamos diciendo con ese adjetivo enciclopedista? Estamos refiriéndonos a la enciclopedia como suma, compilado y cúmulo de saber, del saber humano, con un afán, claramente, totalizador. Bueno, ese afán totalizador también tiene un presupuesto evidente que está en el título, porque dice diccionario razonado de la enciclopedia, de los saberes, etc. Tiene el adjetivo razonado en el título. Esa enciclopedia se propone como, no solamente, como dije, un cúmulo del saber, sino también tiene un principio organizador, que es la razón. Y en ese momento podríamos decir, es como indiscutible que la razón es lo que va a llevar a la humanidad por el camino del conocimiento. Y sobre todo una razón que le va a permitir al conocimiento humano progresar indefinidamente. Es como el ABC de la ilustración, lo que yo estoy comentando, ¿no? Algo de esto dije cuando me referí en la clase teórica de romanticismo, no en la que hice el comentario sobre Carmila, sino en la anterior, cuando hablé de la crisis de la razón moderna, porque mucho tiene que ver el romanticismo con la crisis de esta razón moderna. Cuando yo digo razón moderna me refiero a esta manera de concebir la razón, que tuvo su punto culminante en la historia occidental en los siglos XVII y XVIII, que en algún momento, y ese momento es a finales del XIX, a finales del siglo XVIII, entra en crisis. Bueno, ustedes me dirán, ¿por qué a finales del siglo XVIII? Bueno, como todas las cuestiones humanas no tienen una única causa. Yo, en otro momento de la cursada de este año, les hablé de un tratado de Nietzsche, cuando hablamos del comienzo del problema de la ficción. 1783 es ese tratado de Nietzsche que comentamos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Bueno, Nietzsche tuvo mucho que ver. El pensamiento de Nietzsche, que tuvo un enorme impacto durante el siglo XX, aunque se escribió en el siglo XIX porque Nietzsche muere en 1900, el pensamiento de Nietzsche es clave para entender la posmodernidad, porque es el que empieza a sospechar, no solo él, también Freud, y también Marx, los llamados padres de la sospecha, llamado por Paul Ricoeur, ¿no? Un ensayo memorable de Paul Ricoeur, que se llama Freud, una interpretación de la cultura, es un texto de 1965. Nietzsche, Freud y Marx ponen en duda muchos de los postulados de la razón moderna. En Nietzsche claramente hay un cuestionamiento de los dispositivos privilegiados de la razón, que son la causalidad y la finalidad, como orientadores de la realidad, y constructores de la realidad. La causa y el efecto para la razón moderna es lo que construye lo real. Nietzsche pone en duda el principio de causalidad, pone en duda la capacidad del conocimiento humano para progresar indefinidamente, y pone en duda el concepto universal de verdad. Yo me detuve en ese tratado porque en ese tratado particularmente está cuestionado el concepto de verdad con mayúsculas. El concepto de verdad como verdad única, válida para todos los contextos y para todos los objetos y para todos los seres.
volviendo a la enciclopedia y al siglo XVII-XVIII. En ese momento histórico de la cultura de Occidente, por lo menos el saber oficializado, institucionalizado como hegemónico, el saber académico, no concebía otro medio de pensar la realidad que a través de la razón, y de conocer la realidad más que a través de la razón. Esto es lo que se empieza a quebrar a fines del XIX. En realidad tendríamos que hablar ya a fines del 18, como yo dije en ese video, ¿no? Esto se puede discutir, pero bueno, entre fines del 18 y fines del 19, ahí empezaron, digamos, a cuestionarse ciertas verdades aceptadas del siglo de las luces, del iluminismo, del racionalismo propio del siglo XVIII. Yo creo que a lo largo de todo el siglo XIX, a través de diferentes manifestaciones del arte y del conocimiento, se empiezan a quebrar esos postulados. Por eso dije antes, no hay un punto de inflexión donde uno puede decir, bueno, a ver, ¿dónde empieza la posmodernidad? Eso es una pregunta que no tiene respuesta, no empieza en un momento puntual. Sí se vienen dando, uno ve la Revolución Romántica, fines del 18, primeras décadas del 19. Bueno, ahí claramente la llamada Revolución Romántica, ¿no? O la cosmovisión romántica pone en duda a la razón como única vía de conocimiento. Eso se los comentaba yo a propósito del romanticismo, como lo estudiamos nosotros, ¿no? Muy brevemente. Bueno, ahí ya tenemos una quiebra importante. Lo que pasa es que todavía el romanticismo era, en ese momento, podríamos decir, un pensamiento minoritario. Un pensamiento que todavía no había calado hondo en la producción de los saberes, y mucho menos en la concepción de la historia, de la filosofía y de la ciencia. Eso se va a ir logrando a lo largo del XIX y sobre todo en el XX. Por eso hablamos de posmodernidad en la segunda mitad del siglo XX. Yo estoy hablando en términos, como ustedes comprenderán, muy generales. Pero si ustedes ponen atención en las manifestaciones ensayísticas y artísticas, sobre todo a partir de la segunda mitad del 20, verán que algo de eso está pasando. Por ejemplo, una cosa que se quiebra, particularmente con Freud, pero ya existía antes de la obra de Freud, es el concepto de sujeto pleno, tal como aparece, por ejemplo, en la filosofía de René Descartes y también en la de Kant. O sea, siglo XVII, siglo XVIII. René Descartes, siglo XVII, Immanuel Kant, siglo XVIII. Ahí todavía tenemos una concepción del sujeto fuerte, que yo llamo sujeto pleno, porque es un sujeto capaz del autoconocimiento y capaz de conocimiento de la realidad. Es un sujeto fuerte. Eso se empieza a quebrar, y bueno, creo que un punto ineludible en la historia de ese proceso es la obra de Sigmund Freud, y particularmente el concepto inconsciente. Acá no se trata de discutir en términos psicoanalíticos, yo no soy psicoanalista, pero la importancia del pensamiento de Freud en la historia de la cultura es fenomenal. Y es un antes y un después. La concepción del inconsciente lo que hace es permear en todos los ámbitos de la cultura. Quien más, quien menos acepta que hay una dimensión de la subjetividad que no controlamos. Eso lo sabían los románticos, mucho antes de Freud. Cuando uno lee Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, piensa inevitablemente
en Freud, ¿no? Esa parte del sujeto, por supuesto es una novela, ¿no? No es un texto disciplinar, pero hay ahí un sujeto quebrado, dividido. Cuando yo les hablaba en la clase de romanticismo sobre las figuraciones del doble, bueno, ahí tienen ustedes una representación artística de un sujeto dividido. Tanto el doble de Poe, o los fantasmas, los aparecidos, los no muertos, todas esas figuraciones del doble, los vampiros o las vampiras, acompañan, ¿no?, la concepción del sujeto como un sujeto que no tiene todo el control sobre sí, y que no tiene un pleno conocimiento y un pleno autocontrol. Bueno, ahí tenemos una expresión de una subjetividad que no es la que postula Descartes ni la que postula la filosofía de la razón clásica y moderna. Es un sujeto que está de algún modo de espaldas a su propio deseo, diría Lacan, de espaldas a su propio dominio. De hecho, Freud postula que el inconsciente gobierna la vida anímica. Y es un señor victoriano, Freud, es un hombre educado en la Viena del siglo XIX. No obstante, se atreve a postular un sujeto gobernado, o una vida anímica, gobernada por el inconsciente. Distrito, digamos, del aparato psíquico que desconocemos, básicamente. Bueno, no voy a dar una clase de psicoanálisis porque no es mi especialidad, pero fíjense que la importancia de esta crisis del sujeto pleno es decisiva, no solamente en el arte y en la literatura, también en el pensamiento. Otro concepto que entra en crisis es la concepción de la historia propia del racionalismo, esa concepción de la historia como un proceso unitario y ascendente. Bueno, eso también entra en crisis, eso lo dice clarito Bátimo en este libro precioso, y Bátimo cita, como les dije, las tesis de la filosofía de la historia de Benjamin, que son del 38. Walter Benjamin ya advierte en los años 30, ¿no?, sobre, bueno, esta concepción de la historia que hace agua por todos lados, que no se puede concebir la historia como un proceso universal, ascendente y unitario. No se sostiene. ¿Qué entendemos hoy? Incluso los historiadores, ¿no? No estoy hablando yo desde la literatura, sino los historiadores sostienen varias cosas, y muchos historiadores distintos sostienen varias cosas, pero digamos que hoy por hoy, en la historiografía actual, se acepta que no se puede concebir la historia como un proceso universal y unitario. Bueno, ahí tienen ustedes un claro ejemplo de la crisis de uno de los postulados centrales de la Ilustración, que es la concepción de la historia. Bueno, hasta acá se entiende, me estoy quedando sin tiempo, me quedan 5 minutos del primer bloque de Zoom. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que quieran decir, que se les haya ocurrido? ¿Algún texto que les haya venido a la cabeza? ¿Alguna película? No sé si vieron una película, ahora que dije película me vino, extraordinaria, que se llama Memento. Es de Christopher Nolan. ¿La han visto?
no es de las más famosas de Nolan, ¿no? Es el mismo director de, ¿cómo se llama? El Renacido. ¿La viste, Ezequiel? ¿Por qué te parece que la traigo a colación? Si las chicas no la vieron, se las recomiendo. El muchacho tenía un problema de memoria, la vi hace mucho, no me acuerdo bien cómo era todo, pero tenía un problema Es de memoria y se vieja. notaba todo. Y creo que se tatuaba, ¿no? Se tatuaba los recuerdos se iba guiando, pero al final la guía me parece que lo llevaba a una dirección equivocada, algo así era. Bueno, sí, has sintetizado muy bien el problema. A partir de un accidente, el personaje pierde la memoria más allá de 10 minutos. O sea, tiene solo memoria inmediata, de los últimos 10 minutos. De 10 minutos para atrás no recuerda nada. Recuerda solo lo anterior al accidente. No les voy a contar la película, pero ¿por qué digo que a mí es de una película, si no recuerdo mal, de principios de los 90, no estoy muy segura? ¿Por qué la asocio con la posmodernidad? Aunque no, seguramente a Nolan no se le debe haber cruzado por la cabeza, o sí, pero no creo. Porque pone en duda que la razón, porque el muchacho no pierde la razón, el personaje, el protagonista, no está loco. Pero al no recordar más que los 10 minutos últimos de su existencia, no puede darle sentido a su vida y no puede acceder al conocimiento de lo que le pasa. No conoce, no comprende la propia continuidad de su vida. Es muy desesperante la película, para mí es genial y además tiene un procedimiento narrativo muy interesante que está narrada de atrás para adelante. Bueno, y está bien narrada, increíblemente la película se entiende. Bueno, yo les recomiendo que la vean. Pero ¿saben por qué lo asocio a la posmodernidad o a la crisis de los postulados de la razón moderna? Porque pone en el centro, o por lo menos en mi lectura de esa película que vi varias veces, en el centro la cuestión de la razón. No perdió la razón, pero no puede comprender la vida. No puede comprender su propia vida, porque la garantía del sentido es la experiencia, la memoria y la continuidad de la experiencia, y no la razón. O sea, por lo menos con la razón sola no nos alcanza para entender el mundo. Y además, bueno, están absolutamente alterados los procedimientos narrativos. Y nos muestra un sujeto tan precario, que un golpe en la cabeza alcanzó para desbaratar la propia comprensión, porque ahí se pone, como les decía, en el centro de la escena, la fragilidad de nuestra comprensión del mundo. Por eso lo asocio más que nada con la posmodernidad, por el efecto que provoca, ¿no? Pone en el centro la fragilidad de nuestra comprensión del mundo. Bueno, como esa película, muchas más. A mí me afectó particularmente esa. Otros textos, ¿no? Hay una novelita preciosa de Tauki que se llama Nocturno Hindú, de Antonio Tauki, el italiano. Muy, muy cortita, es una novela corta. Es interesantísima porque hay ahí un sujeto dividido también que trata de comprenderse. Bueno, y como a ustedes se les estarán ocurriendo tantos ejemplos. Bueno, me voy a quedar sin tiempo, tengo menos de un minuto. La seguimos en el próximo bloque. Voy a tratar de resumir un poquito más sobre posmodernidad y hablar de la novela de Oster. Con el mismo link.